son específicamente de los huesos radiocubital, carpos y de las interfalángicas. Los materiales que se utilizaron fue principalmente una silla, ya que la posición del paciente debe ser en equilibrio con los brazos extendidos. Solo para una prueba en específico se necesita la utilización de una camilla. La primera prueba es de flexión de codo. En la flexión de codo se utilizan los músculos bíceps braquial, braquial anterior y supinador largo. La posición del paciente es sentado con los brazos a los lados. La posición del fisioterapeuta es de pie frente al paciente del lado a examinar. La mano que aplica la resistencia se sitúa sobre la superficie de flexión del antebrazo proximal a la muñeca. La otra mano aplica una fuerza contraria colocando la palma sobre la superficie anterior del hombro. La primera vez se le aplica al paciente una fuerza moderada y se le pide que doble el codo. Como el paciente completó el movimiento, se le pone ahora una fuerza máxima. El paciente, al no ser capaz de completar el arco de movimiento, se le califica con un 4. Se examina el tríceps braquial por medio de la extensión de codo. El paciente, en decúbito prono sobre una mesa, el paciente inicia el test con el antebrazo en abducción a 90 grados y el antebrazo flexionado y colocando verticalmente al lado de una mesa. El fisioterapeuta se sostiene el brazo por debajo del codo y la otra mano se utiliza para aplicar una resistencia hacia abajo sobre la superficie dorsal de la muñeca y se le pide al paciente que extienda el codo, primero sin ninguna resistencia. Al completarlo se le pone una resistencia moderada. Ahora se le coloca una resistencia máxima. Como el paciente es incapaz de completarlo, se le coloca un grado 4. La siguiente evaluación es de supinación de antebrazo. Los músculos que se van a evaluar son supinador largo, supinador corto y bíceps braquial. La posición del paciente es sentado, el brazo a un lado, el otro brazo flexionado a 90 grados, en equilibrio y en una posición intermedia. La posición del fisioterapeuta, de pie a un lado o frente al paciente, una mano sosteniendo el codo. Ahora, para aplicar una resistencia, la otra mano sujeta el antebrazo sobre la superficie volar a nivel de la muñeca. Grado 3. El paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Grado 4. El paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia moderada. Grado 5. El paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente al máximo de resistencia. Bueno, al no ejecutar el máximo de resistencia, se dice que el paciente está en un grado 4. La siguiente prueba funcional es de la pronación del antebrazo. Los músculos implicados es el pronador redondo y el pronador cuadrado. La posición del paciente debe estar sentado, deberá tener el brazo a un lado y el codo flexionado a 90 grados y el antebrazo en posición de equilibrio. La posición del fisioterapeuta debe estar de pie a un lado o frente al paciente. Una mano sostiene el codo. Para aplicar una resistencia, la otra mano sujeta el antebrazo sobre la superficie dorsal a nivel de la muñeca. Grado 3. El paciente ejecuta el movimiento completo sin ninguna resistencia. Grado 4. El paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia de fuerte a moderada. Grado 5.
el paciente ejecuta el movimiento completo y se mantiene frente a la máxima resistencia. Como podrán ver, la paciente posee un grado 4. Esta prueba funcional es para la flexión de muñeca. En esta prueba trabajan los músculos del palmar mayor y el cubital anterior. La posición del paciente. Debe estar sentado y el antebrazo debe estar sostenido sobre una mesa sobre su superficie dorsal. En la posición inicial, el antebrazo está en supinación. La muñeca se encuentra en posición de equilibrio. Posición del fisioterapeuta. Una mano sostiene el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. El paciente flexiona la muñeca manteniendo relajados los dedos y el pulgar. Ahí se completó un grado 3. Ahora el paciente pone una fuerza media. Al completar este movimiento es un grado 4. Ahora el fisioterapeuta pone una fuerza máxima sobre el paciente. El paciente completa la prueba, entonces es considerado un grado 5. La prueba funcional es sobre la extensión de la muñeca. Los músculos implicados son primer radial, segundo radial y cubital posterior. La posición del paciente: sentado, codo y antebrazo apoyados sobre una mesa. Posición del fisioterapeuta: sentado o de pie, en diagonal o frente al paciente. Una mano sostiene el antebrazo del paciente por debajo de la muñeca. La mano que aplica la resistencia se coloca sobre la superficie dorsal de los metacarpianos. Grado 3. El paciente ejecuta el movimiento completo frente a ninguna resistencia. Grado 4. El paciente ejecuta el movimiento completo frente a una resistencia fuerte o moderada. Grado 5. El paciente ejecuta el movimiento completo de extensión de la muñeca frente a la máxima resistencia. El paciente no logra vencer la máxima resistencia, por lo tanto tiene un grado 4 de movimiento. Esta prueba es para la flexión de las metacarpofalángicas de los dedos. Los músculos involucrados son los lumbricales, los interóseos dorsales y los interóseos palmares. El antebrazo está completamente apoyado. Para el fisioterapeuta, una mano está con 4 dedos en la parte dorsal y el pulgar sobre la parte palmar y la otra está sobre los dedos haciendo una resistencia y al mismo tiempo estabilizando. El primero es un grado 3 sin ninguna resistencia de parte del fisioterapeuta. Luego el fisioterapeuta le pone una resistencia y se le pide al paciente que flexione. Luego se le coloca una resistencia máxima y se le pide al paciente que vuelva a flexionar. El paciente, al ser incapaz de completar este grado de movimiento, se le considera que tiene un grado 4. En esta prueba se evaluará la fuerza del flexor común superficial y del flexor profundo de los dedos, que realizan flexión de la interfalángica proximal y de la interfalángica distal. La posición del paciente es el antebrazo en apoyo completo y el fisioterapeuta se coloca enfrente de él. El fisioterapeuta coloca su mano sobre la interfalángica proximal para estabilizar y el resto de su mano pone la resistencia sobre la interfalángica distal. Se le pide al paciente que flexione.
El paciente realizó el grado 3 de movimiento, en el que igual no se tiene resistencia. Luego se le pone una resistencia al paciente y se le pide que flexione. El paciente lo completó. Ahora se le pondrá una resistencia máxima y se le pide que flexione. El paciente no completó el grado de movimiento, por lo cual tiene un 4 en las interfalángicas proximales. Luego se realiza el mismo procedimiento, solo que ahora en las interfalángicas distales. Se le pide al paciente que flexione sus interfalángicas distales. Eso fue un 3 sin resistencia. Ahora se le pide al paciente que flexione utilizando una fuerza de resistencia. El paciente lo completó. Ahora se le coloca una fuerza máxima. El paciente no logra completar el movimiento, por lo cual tiene un 4. Este proceso se realiza en los 4 dedos. Prueba funcional: se evaluarán los extensores comunes de los dedos, del índice y del meñique. Posición del paciente: antebrazo en pronación, muñeca en posición de equilibrio. Las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas se colocan en una postura relajada de flexión. La posición del fisioterapeuta: estabiliza la muñeca en posición de equilibrio. El dedo índice aplica la resistencia y se coloca atravesado sobre el dorso de todas las falanges proximales, inmediatamente distal a las articulaciones MF. La resistencia se aplica en el sentido de flexión. Grado 3. El paciente ejecutará el movimiento completo sin ninguna resistencia. Grado 4. El paciente realizará el movimiento frente a una resistencia moderada. Grado 5. El paciente realizará el movimiento frente a una resistencia fuerte. Como muy bien vemos, el paciente realizó el grado 3. Evaluará los interocios dorsales por medio de la abducción de los dedos. Se le solicita al paciente que ponga el brazo en una posición de equilibrio. El fisioterapeuta estabilizará la muñeca con una mano y pondrá la resistencia entre los dedos, evitando el movimiento. Primero se le solicitará al paciente que haga el movimiento sin ninguna resistencia, es decir, que junte sus dedos. Eso es un grado 3. Ahora se le colocará una resistencia moderada. Al lograrlo, ha completado el grado 4. Ahora se le pondrá una resistencia máxima. Al completarlo, ha tenido el grado 5, por lo cual se dice que el paciente tiene un grado 5. La prueba funcional es para los interocios palmares y se evalúa por medio de la abducción de los dedos. Posición del paciente: el antebrazo en pronación, muñeca en posición de equilibrio y dedos en extensión y abducción. Posición del fisioterapeuta: sostiene las falanges medias sobre cada 2 dedos adyacentes. La resistencia se aplica en el sentido de abducción para cada dedo examinado. El examinador intenta separar los dedos. Cada dedo debe soportar la resistencia que se aplica separadamente. En el grado 3, el paciente logra sin resistencia todo el movimiento. En un grado 4, el fisioterapeuta con una fuerza media intenta crear resistencia. En un grado 5, el fisioterapeuta pone una fuerza máxima. Aquí se puede observar que este paciente tiene un grado 4 de movimiento.
Esta prueba funcional es para los músculos flexor corto del pulgar y el flexor largo del pulgar y se evalúa por medio de la flexión de la articulación metacarpofalángica del pulgar. Posición del paciente: antebrazo en supinación y muñeca en posición de equilibrio. Solo que nosotros lo evaluaremos en posición neutra para que haya una mejor observación de la evaluación. La articulación carpo-metacarpiana y la articulación interfalángica en posición de 0 grados. Pulgar en aducción y se deja caer relajado, adyacente al segundo metacarpiano. Posición del fisioterapeuta: estabiliza fuertemente el primer metacarpiano para evitar cualquier movimiento de la muñeca o de la articulación carpo-metacarpiana. La otra mano se utiliza para aplicar la resistencia de un solo dedo sobre la falange proximal en el sentido de extensión. El paciente flexiona la articulación metacarpofalángica del pulgar manteniendo recta la articulación interfalángica. En el grado 3, el paciente logra crear todo el rango de movimiento sin ninguna resistencia. En el grado 4, el fisioterapeuta utiliza una resistencia media. Y en el grado 5, el fisioterapeuta utiliza una resistencia máxima. Como se puede observar, este paciente tiene un grado 4. Es para el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Se realiza mediante la extensión metacarpofalángica e interfalángica del dedo pulgar. La posición del paciente: el antebrazo y la muñeca en equilibrio, las articulaciones carpometacarpianas e interfalángicas relajadas y con ligera flexión. La articulación metacarpofalángica del pulgar se coloca en abducción y flexión. La posición del fisioterapeuta: estabiliza fuertemente el primer metacarpiano para que solo se produzca movimiento a nivel de la articulación metacarpofalángica. La otra mano se utiliza para aplicar resistencia sobre la superficie dorsal de la falange proximal en sentido de flexión. Ahora se le solicita al paciente que haga una extensión. Eso fue un nivel 3 de movimiento. Ahora se le pone una leve resistencia. Ahora se le pondrá una resistencia máxima. Como el paciente no lo pudo completar, el paciente tiene un grado 4 en extensión. Evalúa el separador largo y el separador corto del pulgar mediante la abducción del pulgar. Posición del paciente: antebrazo y muñeca en posición de equilibrio, pulgar relajado en aducción. Posición del fisioterapeuta: estabiliza los metacarpianos con los 4 dedos y la muñeca. La resistencia se aplica sobre el extremo distal del primer metacarpiano en el sentido de aducción. Se le indica al paciente que eleve el pulgar hacia arriba. Eso es un grado 3. Ahora se le pone una leve resistencia. Como el paciente es incapaz de completarlo con una leve resistencia, el paciente tiene un grado 3 de movimiento. Esta prueba es para la aducción del pulgar con el aproximador del pulgar. La posición del paciente: antebrazo en pronación, muñeca en posición de equilibrio y pulgar relajado. Posición del fisioterapeuta: estabiliza los metacarpianos de los 4 dedos sosteniendo la mano del paciente por el lado cubital. La resistencia se aplica sobre el lado medial de la falange proximal del pulgar en el sentido de abducción. Ahora se le pide al paciente que haga una abducción de pulgar. Ese es un grado 3. Ahora se le pone una leve resistencia. Ahora se le pondrá una resistencia máxima. El paciente tiene un grado 5 en aducción de pulgar. Se evalúa el oponente del pulgar y el oponente del dedo meñique por medio de la oposición del pulgar y del meñique. La posición del paciente: antebrazo en supinación, muñeca en posición de equilibrio y pulgar en aducción con flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e interfalángicas. Posición del fisioterapeuta: estabiliza la mano sosteniendo la muñeca sobre la superficie dorsal. El examinador puede preferir estabilizar la mano sobre una mesa.
Oponente del pulgar. La resistencia se aplica a nivel de la cabeza del primer metacarpiano en el sentido de rotación lateral y extensión y aducción. Oponente del dedo meñique. La resistencia se aplica sobre la superficie palmar del quinto metacarpiano en sentido de rotación medial. Ahora se le pide al paciente sin ninguna resistencia que oponga sus dedos pulgares y meñique. Eso es un grado 3. Ahora se le aplica una leve resistencia. Grado 4. Ahora se le pondrá una resistencia máxima. Como podrán ver, el paciente tiene un grado 4 de movimiento. Las pruebas funcionales nos sirven en el ámbito de la fisioterapia para poder valorar al paciente y saber qué es lo que le hace falta y cuál es la mejor manera para tratarlo. Espero les haya sido de utilidad este video. Cualquier comentario o duda pueden comentar en nuestro video y darle me gusta. Gracias.